Tramo final, recta final para la discusión sobre el mensaje de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. Hoy está reunida la bancada del Frente Amplio. Allí naturalmente se dan muchas y muy intensas negociaciones. Está sobre la mesa, por ejemplo, ese concepto de la reasignación, ya que estamos ante una circunstancia de, como se ha dicho, ¿no? Por otra parte, presupuesto con restricciones. Vamos a establecer el contacto con la señora senadora Lilian Quechichian. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía, Daniel, un gusto estar contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo va transcurriendo esta reunión en particular de la bancada del Frente ante el tramo final del presupuesto, de la discusión? Sí, bueno, estamos es cierto, desde temprano reunidos. Venimos de prácticamente un mes de un trabajo sin pausa, porque hemos estado recibiendo a todos los incisos del Poder Ejecutivo, y eso ha sido, bueno, una tarea ardua en el intercambio y también en el recibimiento por parte de la oposición de algunas de sus posturas. Hoy la bancada está, porque el lunes vamos a votar el presupuesto en la comisión. Uh-huh. Hay un conjunto de artículos, es un presupuesto de 730 artículos, pero hay muchos, te diría casi cerca de 500, que se han votado tanto en diputados como ahora en el Senado. Hay una coincidencia. Sí. Por lo tanto, hay después un paquete de artículos que tienen diferentes características. Tenemos un conjunto de artículos que diputados desglosó, y que en la llegada ahora del Poder Ejecutivo a la Comisión del Senado nos vuelven a insistir que son cuestiones importantes para algunos ministerios. Uh-huh. Incluso muchos de ellos no tienen costo, pero son modificaciones que necesitan. Ese es un paquete, algunos artículos sin costo, pero que no se votaron uh-huh. en diputados. Después hay otro paquete que tiene que ver con un paquete de artículos que sí se votaron, pero no con los votos del Frente Amplio, es decir, los votó solo la oposición. La oposición tuvo los 50 votos para votarlos, pero sin asignación presupuestaria. Uh-huh. Ahora, en ese paquete hay algunos temas que efectivamente son sensibles, algunos temas vinculados a la discapacidad, a la educación, uh-huh. Sí. A las fiscalías. Bueno, estamos ahí buscando una respuesta. Y después, como bien tú decías, hay un capítulo de reasignaciones, en un presupuesto, como muy bien tú decías, que es restrictivo, pero que para el gobierno contiene el inicio de todos los compromisos electorales que asumió Orsi en uh-huh. Colonia, en la sí. campaña electoral, y hay una necesidad, sí, de reasignar en algunos rubros. No sabíamos qué margen íbamos a tener, porque para reasignar tú le tenés que quitar a otros incisos. Claro. Bueno, ahí ha habido un trabajo de equipo del Poder Ejecutivo excelente, profundo, serio y solidario, en el sentido de, después de escuchar a todas las propuestas que hemos tenido en la comisión, vemos que hay algunos lugares donde evidentemente es necesario un reforzamiento presupuestario. Uh-huh. Uno de ellos es la Fiscalía, sí. especialmente en la unidad de víctimas, te diría yo. Otros son los temas vinculados a la discapacidad. Uh-huh. Otros son los temas vinculados a la educación en general. Seguramente en las reasignaciones estaremos mirando la realidad de la UTEC, que se va a instalar en 15 departamentos del país, sí. pero le falta algunos recursos para terminar de aterrizar, por ejemplo en Rivera. Uh-huh. Y también al Laudelar. Nosotros estuvimos antes de ayer una larga jornada de trabajo con ellos. Indudablemente el presupuesto que ellos pedían estaba muy lejos de lo que hoy el Uruguay puede responder, pero sí nos dieron algunas pistas de que si hay alguna posibilidad de reasignar, a dónde podrían ir, el tema becas, el tema de algunas carreras, los grados más bajos. Sí, y sobre todo ahí había una necesidad sí. también de poner foco, estoy hablando de lo que dijo el propio rector, ¿no? Poner foco
en el interior, que no se perdieran oportunidades, ya que se había dado como esa descentralización académica y era importante mantenerla. Simplemente como dato, Lilian, ¿son unos 300 millones de pesos los que están disponibles para esas reasignaciones? Sí, está cerca de esa cifra, ajá, sí. Ajá. Y allí sí se va a emplear un criterio como el que venías mencionando, que permita como redistribuir. El asunto es a quién se le saca y a quién se le da, me imagino. Sí, a quién se le saca ya sabemos, después ustedes lo van a ver, hoy yo todavía no lo puedo decir, Ajá. pero te digo que más a quién se le saca, sino que hubo incisos que generosamente dijeron, bueno, hay un rubro en que nosotros seguramente no lo vamos a poder ejecutar totalmente el año que viene, eso puede ser reasignado. Pero es un área, por ejemplo, un área de muy seguridad, de defensa, de educación. A ver, contame, dame una pista. ¿De dónde sacamos? Sí. Algo de defensa, algo de presidencia, algo del propio Ministerio de Economía, hay de varios lugares, de varios lugares para reasignar. Entonces, obviamente no se va a poder reasignar todo lo que se pide, pero sí creo que con las reasignaciones vamos a poder ayudar en algunas áreas más complejas, y eso es bueno lo que estamos viendo hoy en la bancada para poder para poder hablar con la oposición, que ha hecho, claro, las propuestas de la oposición, si las sumáramos, son $1.000 millones, lo que tendríamos que incorporar, cosa que es imposible, pero bueno, es el trabajo de la oposición, tratar de responderle a todos los que vienen sin tener la responsabilidad de asignar los recursos. Bueno, eso se puede entender, pero nosotros sí tenemos la obligación de asignar, de ser serios, de poder cumplir, y bueno, esa es la tarea en la que estamos hoy. Bien, Lilian, sé que estás con esta agenda cargada de horas destinadas a esta educación, a esta discusión. Simplemente corresponde también consultarte si hay una seguridad en la bancada de que hay que, por lo menos se manifestó así, había que respetar al máximo lo que había resuelto diputados. ¿Se está siguiendo con esa línea? Sí. El trabajo de diputados fue muy bueno, entre otras cosas porque es una Cámara en donde nosotros no tenemos mayoría, y en donde ya sabíamos que blancos y colorados no iban a votar los ingresos, porque el presupuesto tiene dos partes, tiene esta de redistribuir entre los incisos, pero para eso tú tenés que recaudar, y nosotros teníamos allí fundamentalmente 3 artículos, del impuesto mínimo global, el gravamen a las ganancias de los depósitos en el exterior y el mal llamado impuesto TEMU, pero a las encomiendas digitales, para designarlo como está designado en el presupuesto, que no teníamos los votos. Bueno, esos votos se lograron, y sí, es un trabajo delicado. Nosotros con los acuerdos que hicimos para que el presupuesto pudiera salir, hemos cumplido con todos. Los partidos ahora tienen la libertad. Aquí en el Senado hemos tenido una actitud muy proactiva del senador Bordaberry, por ejemplo, en algunos de los temas que diputados no votó. Sí, el secreto bancario, el secreto bancario, por ejemplo, ¿no? Que es por ejemplo, te iba a mencionar eso, diputados, hubo un paquete de cuestiones vinculadas a la transparencia en general o a la lucha contra el crimen organizado que no fueron votados, que para nosotros siguen siendo muy importantes. Ayer el senador Botana en comisión anunció que el Partido Nacional no va a votar ningún acuerdo sobre el secreto bancario, pero volvió a reafirmar el senador Bordaberry que sí, que él cree que se debe aportar en ese terreno, producto de la lucha que hoy estamos teniendo contra el crimen organizado. Así que bueno, todo eso es lo que estamos hoy, mañana, todo el fin de semana, antes de llegar al lunes, que es que se va a votar en la comisión, dialogando, que es la labor del Parlamento, ¿no? La labor del Parlamento es parlamentar, pero después negociar y lograr que las cosas salgan en pos del bienestar de la gente, que es la que depositó la confianza en nosotros. Claro. Ya que aludiste a ese acuerdo o la propuesta del senador Pedro Bordaberry con la que ustedes están de acuerdo respecto al secreto bancario, ¿nos podés anticipar en alguna forma cuál vendría a ser la filosofía de ese artículo o de ese articulado? O sea, ¿qué se pretende allí?
No, yo creo que todavía, aunque te parezca mentira, se está redactando y poniendo y sacando cosas. Ahí había como cierto temor de que el secreto bancario, por ejemplo, incorporara la DGI, que como la DGI tiene un cargo designado por el gobierno, un cargo de particular confianza a su presidencia, no daba muchas garantías, decía la oposición. Bueno, hay algunas cosas que son atendibles, que la oposición decía, pero hay una convicción de parte nuestra y también de una parte de la oposición, de que es una herramienta sustancial para luchar contra el crimen organizado, que lo que más le duele es cuando tú les controlás la trazabilidad del dinero. Y para eso el secreto bancario es clave. Entonces, bueno, te diría que tiene que ver con incorporarles capaz que algunas garantías más a una herramienta que es absolutamente imprescindible, pero que obviamente hay que usarla de buena manera y tiene que estar bien legislada para que le dé garantías a todos. Claro. Naturalmente no es un asunto presupuestal, pero como dijimos al comienzo, ¿no? Coincidís con eso de que es un presupuesto restrictivo. Te pregunto, ¿qué receptividad potencial puede tener esta iniciativa del PIT-CNT que se presenta ahora formalmente, tratando de gravar al 1% más rico de la población? Sobre todo por eso, porque si hay un presupuesto restrictivo, si hay que cumplir con una cantidad de compromisos electorales, uno de ellos bien específico para atender a la pobreza infantil, ¿cuál es el marco parlamentario que vos advertís en principio, Lilian? Bueno, primero te puedo decir desde el punto de vista político, nuestra fuerza política, el Frente Amplio, no se ha negado a discutirlo, sí ha dicho que no era una herramienta para resolver el presupuesto, y a la prueba está que recién se va a presentar el lunes, cuando prácticamente el presupuesto entra en su fase final de aprobación. Es decir, nosotros teníamos la responsabilidad de algunos temas interesantes, como se plantean. ¿Quién puede estar en desacuerdo en sacarle a los más ricos para terminar con la pobreza infantil? Nadie. La cosa es cómo lo instrumentás. El propio PIT-CNT se ha tomado unos cuantos meses, finalmente va a transcurrir, por lo que yo sé, por el camino, único camino posible, que es el de gravar el patrimonio. Así parece que viene la propuesta. Yo creo que es una propuesta que en los partidos políticos hay que analizarla, que no resolvía ni de cerca, porque era inaplicable ahora, en este momento histórico, y personalmente, las experiencias que yo conozco de gravamen del patrimonio, terminaron con poca recaudación, porque la gente que tiene patrimonio, cuando se lo graban, se desprende del patrimonio. Eso es lo que nos muestran algunas experiencias en el mundo, pero de cualquier manera es una idea, primero, que vienen los trabajadores organizados, tenemos que ser abiertos a analizarla, pero que de lejos resolvía este presupuesto, de lejos, porque era inaplicable en este momento y porque requiere una instrumentación que no es de un día para otro. Bien, si me dejás, regreso muy brevemente sobre el asunto del presupuesto, porque claro, empiezan a escribirme, viste que por suerte tenemos buena audiencia, ¿no? Y allí estaba planteado muy firmemente el malestar, si se quiere, de la justicia, de la propia Suprema Corte de Justicia. Vos mencionaste hoy lo de las fiscalías, que es también una situación altamente compleja. En este proceso de reasignaciones, ¿también se va a contemplar algo de eso, Lilian? ¿Me estás hablando del inciso de la Suprema Corte de Justicia? De la Corte, exacto, sí, es específico. Por ahora no lo tenemos, no da. Lo que nosotros hemos logrado de recursos para la reasignación han priorizado la Fiscalía, la UDELAR, la educación y la discapacidad. Ojalá, yo te hago una aclaración también, Daniel. Claro. Es bueno que la gente sepa que hay un compromiso, no solo del equipo económico, que ya estuvo 2 veces en la comisión, sino de todo el Poder Ejecutivo, de que el presupuesto quinquenal no termina en la semana que viene cuando se termine de votar, sino que va a tener en las próximas rendiciones de cuentas ajustes. Y nosotros tenemos expectativas de que todo parece indicar, las consultoras internacionales, el Banco Mundial, bueno, el propio gobierno anterior
pensaba que íbamos a tener un crecimiento del 3%, nuestro gobierno pronostica un crecimiento del 2,1%, pero es el doble de lo que veníamos creciendo. Es decir, tenemos expectativas de que el Uruguay crezca, de que logre inversiones, de que haya una buena temporada turística. Me da la impresión de que hay un muy buen momento del sector agroexportador, entonces podremos ir incorporando. El no de ahora no es un no definitivo, lo que te quiero decir. Seguramente hay algunas cosas que van a quedar en el camino, pero que las vamos a poder incorporar, creo yo, en las futuras rendiciones de cuentas. Bien. Bueno, Lilian, muchas gracias por estos minutos aquí en Informativo Sarandí. Por favor, Daniel, un abrazo.